En los últimos años estamos viviendo un auge de la economía del Perú, con lo cual también suceden cambios a nivel del consumo de los peruanos, a nivel también de la oferta. Soy Lucía de Altaos y bienvenidos a Tiempo Después. Mi nombre es Juan Luis Orrego. Esta noche conversaremos sobre los hábitos de consumo. Bueno, en los últimos años ha habido un cambio drástico en los hábitos de consumo de los peruanos a raíz de la multiplicación, por ejemplo, de las tiendas por departamento, de los centros comerciales, incluso de los grifos que tienen tiendas. En fin, esta noche queremos conversar sobre esos cambios, ¿no? Lucía, ¿cómo estás? Así es, ¿no? ¿Qué tal? Tenemos a nuestros invitados hoy día. Está con nosotros Juan José Calle, que es presidente de ACCEP. Bien. Y también nos acompaña esta noche Cecilia Mendiola. Ella es directora de la Escuela de Consumo Sostenible. Buenas noches. De ASPEC. De ASPEC. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo se ha revolucionado el tema del consumo en las ciudades peruanas? Juan José. Buenas noches a todos. Primero, gracias por la invitación. El consumo es un fenómeno que está directamente asociado a la economía, ¿no es cierto? En la medida que la economía mejora, la capacidad adquisitiva de la gente y se incrementa y por lo tanto comienza a diversificar y a incrementar también el consumo de bienes y servicios. Tiene también mucho que ver con el estado de ánimo de las personas. Cuando la gente cree que le va a ir mejor y por lo tanto la perspectiva a futuro es mejor, la gente está más dispuesta a gastar. Cuando tiene un horizonte dudoso o un horizonte donde puede haber algo de riesgo respecto a su economía personal o familiar, la gente es más cauta y reduce o controla más el consumo. En nuestro país lo que vivimos hace 20 años es precisamente lo contrario. Somos un país optimista y un país donde la economía crece y la capacidad de consumo se incrementa. Esto, si a esto lo sumamos con la información que hoy día se tiene a través de las redes, a través de la publicidad, y esto nos encontramos con un consumidor más informado, con un consumidor donde que accede a las tendencias globales prácticamente en tiempo real y por lo tanto comienza a demandar y a exigir este tipo de productos, servicios u ofertas en su mercado. Y esto obviamente los que estamos en ese negocio debemos leer bien cuáles son estas demandas o estos anhelos que tiene ese consumidor para poderlo traer y ponerlo a su servicio. ¿Podría ser una especie de descripción de cómo era el consumidor de los años 80, que creo que es muy distante al consumidor de estos años? ¿Podrían hacer una especie de descripción y de comparación? Mira, la información hace que las tendencias sean cada vez más rápidas, ¿no es cierto? Si antes se usaba un terno cruzado y eso duraba 6 años, probablemente eso duró 1 año, hoy día iba cambiando. Yo siempre digo, para graficar esto, que el peruano no se viste igual hoy que hace 15 años, ¿no es cierto? Cuando vemos a los peruanos cómo se visten hoy día, es mucho más parecido como se viste la gente en el primer mundo, y eso antes había un abismo mucho mayor. Entonces, ahí vamos cayendo en un gusto por ir sustituyendo las cosas. Por otro lado, las cosas han bajado de valor y encima tienes mecanismos de consumo que te permiten acceder a ese mismo bien a través de cuotas o a través de mecanismos de financiamiento. Eso hace que los productos hoy día lleguen o la capacidad de consumo se extienda y se multiplique por cientos, digamos, ¿no? Cecilia, y haciendo una comparación, por ejemplo, los que somos sobrevivientes de esa década dura, difícil, no solamente de los 80, de los 70, ¿cómo evaluarías tú el cambio en el comportamiento del consumidor peruano? Bueno, ha sido un cambio radical, pienso, porque el consumidor de los años 70 era un consumidor que básicamente se preocupaba por el precio, claro, digamos, hablando de las ciudades. Y ahora el consumidor de este siglo XXI, del año 13, es un consumidor
que se preocupa por la calidad, se preocupa por el ambiente y se preocupa por la responsabilidad social. Cuando va a comprar un producto, piensa en esas tres cosas. Ya no es tanto el precio, porque las preocupaciones por el medio ambiente y el comportamiento de las empresas tiene mayor prioridad para los consumidores, digamos, que están más, digamos, vinculados a la educación, porque esto ya forma parte de la educación. Pero esto está en todos los ámbitos, digamos, socioeconómicos, en todos los estratos socioeconómicos. Digamos que en las ciudades ese es el comportamiento, no digo de la mayoría, pero hay esa tendencia, porque las preocupaciones ambientales cada vez son mayores, porque además ya las estamos sintiendo. Dime tú, compara cómo era el tiempo en los años 70. ¿Quién se preocupaba del tiempo, del clima? Claro. Nadie. Ahora es un tema de todos los días. Claro. Entonces ya el consumidor es más consciente. La radiación ultravioleta, dime tú te preocupabas o tu madre se preocupaba de la radiación ultravioleta en esos años, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que está pasando con el medio ambiente, con el comportamiento de las empresas, con el comportamiento de los propios consumidores, ¿no es cierto? Entonces, lo que pasa es que al consumo hay que verlo como un tema no solamente de una transacción de compra y venta. El consumo es un hecho social, cultural, económico, psicológico y hasta político. Claro. Y te lo puedo demostrar. Tú te acordarás de los hechos de Alabama en Estados Unidos, claro, en los años 50, cuando los negros tenían prohibido utilizar los buses de los blancos. Ese día una señora, en el año 55, una señora negra, se subió a un bus de los blancos y dijo, yo tengo derecho a usar este bus. Y a partir de ahí se abrió una gran discusión. Es decir, el consumidor ejerció su derecho, ese derecho al libre uso de todos los bienes que existen. Y empezó todo un cambio en Estados Unidos a partir de ese pequeño hecho de esta consumidora que dijo, no, ¿por qué voy a estar yo segregada de esto, ¿no? Entonces, como verás, el consumo no es tan simple como lo vemos. Nosotros podemos a través del consumo expresarnos políticamente. Claro. Podemos expresarnos social y culturalmente. Y eso es lo importante del consumo. Por eso el consumo tiene que ver con toda nuestra vida, porque nos relacionamos a través del consumo. A veces en demasiado, digamos, ¿no? Exactamente. Y ahí viene el otro problema, que es el consumismo, que nos está llevando a una serie de problemas. Además, creo que uno de los cambios respecto a los 70s y los 80 es que ahí vivíamos pues en la cultura de la escasez. Así es. ¿No? En cambio ahora la oferta en todos los establecimientos comerciales es demasiado amplia, ¿no? A ver, no solamente vivíamos en la escasez, sino que hay más consumidores. Y no hay que mirar la palabra consumidor con una connotación negativa, porque consumimos medicinas, consumimos libros, consumimos lapiceros, consumimos todo lo que utilizamos realmente y que hay que hacer una transacción, servicios y bienes. Hoy día, desde hace algunos años, el Perú lo que está viviendo es lo que los expertos conocen como el bono demográfico, ¿no es cierto? Somos una sociedad donde hay pocos niños, donde hay pocos ancianos y la gran mayoría de la gente es gente que está en edad de trabajar y en edad de consumir, por lo tanto. Entonces, eso perfila una sociedad, digamos, lo cual es muy bueno. Eso es lo que le pasó a los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial con los baby boomers, que se jubilan ahora. Eso es lo inverso que tiene Europa, por ejemplo, donde lo que tenemos es una sociedad con muchos ancianos y gente en edad productiva para sostenerlos. En el Perú estamos viviendo este fenómeno que va a durar hasta el año 2050 y su pico va a ser en el año 2030, donde hay una gran cantidad de gente que está en esa edad, que consume, trabaja y donde la economía se comienza a mover no porque China nos arrastra o porque las exportaciones crecen, sino porque el consumo interno hace que la economía se comience a dinamizar y el crecimiento gran parte del crecimiento tiene respuesta precisamente en este comportamiento, en este consumo interno. Ahora, ¿eso quiere decir, sin temor a ser exagerados, que hay un proceso de democratización del consumo sin caer en ser elitistas? Sin duda. Entonces, tenemos una gran cantidad de consumidores que se paran y dicen qué es lo que tengo que consumir. Y de su ingreso mensual destinarán un 30% para vivienda, tanto para salud, tanto para educación, y hay una cantidad
de recursos que están dispuestos a consumir en otro tipo de bienes, desde bienes suntuarios, claro, o ocio, o vestido, o cosas, digamos, que tienen que ver con un poco más frívolas, si quieres verla de esa manera. ¿Y cómo escoge? Escoge en función, primero, de su capacidad de económica, su capacidad adquisitiva, y en función de la información. O sea, uno mira la cantidad de fans que tiene una página de un retailer, entonces esa persona, por lo menos en el Perú, está pasando a mirar qué es lo que ocurre en el resto del mundo, porque son tendencias mundiales, y quiere tener sigue esa misma tendencia que como ocurre en Europa, como ocurre en otros países, y va moldeando de alguna manera su hábito de consumo y su gusto, digamos, por las diferentes cosas. Claro, realmente estamos en una situación en la que la globalización y, digamos, toda esa información nos hace ser diferentes. Vamos a ir a una pausa para analizar un poquito sobre el consumidor, el perfil del consumidor peruano.